Están circulando varias encuestas sobre, digamos, cómo podrían darse los guarismos para la integración del Parlamento. Sí, sí. Y recordemos que tenemos el sistema DON, Patricia, que se aplica, y eso te da diferentes resultados dependiendo de la cantidad de votos que tenga la primera minoría. Y acá estábamos, este es un programa que uno puede conseguir en internet, en computadora, Sí. en donde lo que vos haces es sencillamente, cuando vos tengas las diferentes organizaciones, vamos a suponer el partido A, el que tenga, digamos, la primera minoría, el que consiga mayor cantidad de votos para el Senado, partido B, partido C, y estos son los votos obtenidos. O sea, esto es una hipótesis, ¿verdad? ¿Cuántos votos eventualmente tiene? ¿Cómo se hace la hipótesis de la cantidad de votos que podría tenerse? ¿Se mete nomás para teniendo en cuenta las últimas elecciones o cómo No, sería? en este caso sin tener ninguna... o sea, esto es, digamos, neutro, o sea, es solamente para que la gente entienda cómo funciona esto. Suponiendo que el equipo A tenga 81.000 votos, perdón, 810.000 votos, ¿verdad? Vamos acá. Estos son los porcentajes, porque en realidad los porcentajes es lo que maneja la gente. No importa tanto la cantidad de votos, sino los porcentajes de los total de votos que se vayan a recibir. Si el equipo A, el primer partido, tiene un 28,89% de los votos, son 13 bancas que le corresponden. Sobre los 810.000. Sí, no importa, olvídate esto, porque esto es el 28% del total de votos que hubo. Pueden haber 1.000 votos, no importa. El tema es, el partido A obtuvo el 28% de los votos. Con un 28% de los votos, vos tenés 13 bancas. Con un 20% tenés 9. Fíjate vos que, y acá es muy interesante, con un 2,2 metés 1. Pero eso depende de cuánto tiene tu primera minoría. Claro. Si tu primera minoría, por eso es interesante cuando vos podés cambiar los números, jugar un poco. Sí. Si tu primera minoría tiene un 30% de los votos, todos los guarismos cambian. Entonces, el primero concentra una mayor cantidad de bancas, de hecho pasa con el Partido Colorado. El Partido Colorado metió 18. 19, sí. Ahora competa. Competa 20, competa 20, bueno, entonces 19. Sí. Bueno, entonces, evidentemente tuvo un porcentaje mucho más alto, debió tener como un 38, 39 o más % para alcanzar ese número. Pero dependiendo de cuánto obtenga el primero, se reparten los guarismos en el sistema DON y ahí sabes si en este caso fuera un 28% el más alto, no importa cuántos sean los números, con un 28% vos necesitas por lo menos un 2,2% del total de los votos para poder meter un integrante en el Senado. Este cuadro va a ser interesante porque hay varias encuestas que están circulando ahora. Algunas inclusive dan como primera minoría no a los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, si fuera así, es cuestión de hacer el cálculo. ¿Cuántos senadores podría meter eventualmente esa lista? Y sobre esa base, este sistema te hace el cálculo rápido y vos sabés cuántos meten los otros. O cuánto tenés que tener de porcentaje de voto para que puedas meter por lo menos uno. Claro, pero suponiendo que esta es la lista actual, estos serían los, ponele, los colorados, los liberales, ponele, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre el 13 y el 9. Sí, acá vos tenés, fíjate vos que en este caso son en total, bueno, hay que ver acá cuánto es el total de votos, pero acá necesitaron 120.000 votos. Acá se hizo un cálculo de más o menos 3 millones de votos. Ahí está. Esa es la base, 3 millones de votos. Que es casi la lógica. Si hubiera un 70% de participación en las próximas elecciones, 70% de la cantidad de gente que está inscrita para votar, suponiendo que fuera un récord, 70% de participación, allí se estima que si la primera minoría obtiene el 28%, que serían unos 810.000 votos, para meter uno necesitas 120.000 votos. 120.000. Sí, ¿Cuánto había dicho el Juguetis cuando No, él habló de 60.000 votos, pero se refería a los datos de las últimas elecciones. Ya. Si nosotros aumentamos de manera... Si vos aumentás de manera significativa, como pasa acá, bueno, allí necesitas 120.000 votos. O sea, esto es por la aplicación del sistema DON. Si vos tuvieras 810.000 votos, bueno, allí sí, con 60.000 votos vos metés uno. Por eso es clave que la gente entienda cómo funciona el sistema DON. El sistema DON privilegia
lo que le llaman la gobernabilidad. Entonces, las primeras minorías, cuanto mayor cantidad de votos concentren o mayor porcentaje, más posibilidades tienen de meter más bancas y menos posibilidades tienen los que tienen, fíjate vos en este caso, si tuviéramos así, si el 70% de la gente votara en las elecciones, de las próximas elecciones, cualquiera que tuviera menos de 120.000 votos no puede meter ni siquiera un parlamentario. O sea, necesita, claro. Vos podés tener 100.000 votos y ni siquiera podés meter uno. Casi si se dieran estos guarismos, por supuesto, ¿verdad? Esto es una hipótesis de cómo eventualmente se puede dar. A ver, 810.000. 810.000, ¿verdad? Dividida la 13, que es las bancas, ¿verdad? Son más o menos 60.000 votos. Pero para la primera minoría, vos fijate. Sin embargo, vos tenés, por ejemplo, acá, todavía 180.000 votos te va a dar 60.000, o sea, por cada 60.000. Pero en el último, con 120.000 apenas metes uno. Sí, realmente que es Perdón, mucho... acá son, fíjate, Sí, fíjate cómo se va dando la diferencia. Vos acá tenés 810.000, sí, metés 13, con 60.000 metiste cada uno de los, o sea, por cada 60.000 conseguiste meter uno. Sin embargo, vos acá, fíjate, vos tenés 2 con 180.000, quiere decir que 90.000 votos te quedaron al aire. Te costó cada bancada. Sí. 90.000. No, y el resto de los que pudieron conseguir Y con más 60.000. abajo, para uno solo, 120.000. O sea, cuanto más abajo estás por el sistema DON, mayor cantidad de votos vos necesitas para poder conseguir una o dos o tres bancadas. Esto, Sí, obviamente, hace que las primeras fuerzas concentren la mayor cantidad. El sistema DON se aplica para dar gobernabilidad. Hay otros modelos que se aplican para dar mayor representatividad y permiten que los grupos menores metan mayor cantidad de gente. Y ahora, con la cantidad de listas independientes que hay, por ejemplo. Claro, bueno, que están al final. Pero vos fíjate, Patricia, nosotros estamos hablando acá de un 28%. Sí. Pero si una primera fuerza te concentrara más, si te alcanzara 40%, lo que vas a tener al final va a ser una lista mucho más corta. Mucho menos partidos van a poder meter por lo menos uno o dos. Va a ser casi imposible, se va a concentrar acá. Claro. Probablemente te va a llegar hasta la mitad, ponerle que hasta el partido E pueda meter. ¿Qué es lo que pasaba? Si vos recordás anteriormente, vos tenías colorados, liberales y el grupo independiente que metía 2, 3. 1 y 2, 1 a más tarde. Como mucho. El máximo que fue, el Sí, último en la democrática fueron los de Patria Querida y después Frente Guazú lo que hicieron. Frente Guazú y el oviedismo. El oviedismo. El oviedismo Sí. llegó a manejar creo que como 8 bancas en algún momento sí. en el Senado, que fue su mejor elección, ¿verdad? Pero bueno, este es el resultado. Por eso va a ser muy interesante ver las encuestas que se vayan dando acerca de cómo se da la composición en el Senado. Porque parece que donde va a haber novedades esta vez va a ser en la Cámara Alta. O sea, tenemos solamente 2 candidatos para la presidencia y dependiendo de las diferencias ahí no va a haber muchas sorpresas. Pero acá... Y de alguna manera los colorados saben eso, lo de las novedades, porque hoy cuando Marito Aude presenta renuncia a la Cámara de Senadores, vuelve a decir que González Dar, por favor, si puede renunciar, ¿verdad? Porque tienen ya informaciones ellos, sondeos de que evidentemente su lista de a poco se está cortando, ¿verdad? Así mismo. Y no es justamente 15 votos o 14, sino mucho menos. Ellos primero hablaban de que podían quedarse con, primero dijeron, ¿verdad? De 19 podemos pasar a 14, a 13. Ya hoy están hablando de que pueden llegar inclusive a 10 Sí. o a 11, o sea, lo cual significa que podrían estar inclusive ya en sus encuestas perdiendo la primera mayoría. Por ejemplo. O la primera minoría en realidad se dice, ¿verdad? Pero bueno, este es el cuadro para que la gente entienda por qué es muy importante saber cómo queda la composición, los porcentajes que vayan a tener en el Parlamento, que tiene que ver con la gobernabilidad del presidente. Porque el presidente puede ser de un partido. Recuerden lo que pasó con Fernando Lugo. A Fernando Lugo le pasaba algo muy particular. Como no había una lista de la alianza, La lista del Senado. Claro, iban por separado. En realidad, Fernando Lugo tenía, creo que tenía un parlamentario. Había uno que respondía al partido de Lugo. Pues Lugo había sido candidato por el Partido Febrerista, si mal no recuerdo. PDC. Partido Demócrata PDC, Cristiano, sí. sí, por el Partido Demócrata Cristiano. Y creo que tenía un parlamentario.
Después todos eran del Partido Liberal, Sí. del Partido Colorado. Todo con sus propias y mayorías. del Partido sí. UNAC, exacto. Y del Partido UNAC, que era la otra fuerza. Y Patria Querida creo que también estuvo, No, si el que no mal no recuerdo. apoyando a Lugo. ¿En ese No, momento? en el Parlamento, integrando el Parlamento, digo. Sí, estaban ya, pero creo que era uno o dos nomás ya los, quedaban los pocos. parlamentarios. Sí, sí, sí. Y le bueno, quedaban. y eso finalmente terminó en el juicio político de Lugo, que no tenía Exacto. su propia mayoría en el Senado. Ese es un elemento muy importante. Por eso la composición del Parlamento, obviamente, tiene una importancia radical para la sustentabilidad del gobierno. Lugo cae, ¿por qué? Lugo cae porque no tenía respaldo parlamentario, o sea, pierde su respaldo, que era el Partido Liberal, y se cayó. Tampoco él no supo mover los hilos de claro, alguna manera, claro, tener alguna mayoría liberal claro, o qué sé yo. independientemente de cómo Sí. se llegó a ese escenario, o sea, su culpa, la culpa... Claro. Pero bueno, suponiendo por decirte, escenario A, gana Marito, y la mayoría de parlamentarios se integra por partidos que hoy integran la alianza, porque la alianza va con listas separadas. Otra vez. Sí. Exacto. Si vos sumás las listas separadas de la alianza, ¿qué pasa si ellos pasan a tener mayoría? Marito va a tener que negociar con la oposición directamente en la Cámara de Senadores. Escenario B, gana Efraín Alegre. ¿Qué pasa si el Partido Liberal hoy tiene 14, pasa a tener 10? Tiene una minoría absoluta, o sea, Sí. tiene que negociar con todos los otros para poder acordar cualquier proyecto de ley en el Parlamento. Este es un poco el escenario, vale la pena revisar, y vamos a hacer este ejercicio en la medida que vayan saliendo encuestas, que seguramente van a ir apareciendo, de cómo se podría dar la composición. Puede haber muchas sorpresas. Ahora todos, la mayoría, están centrando su atención Sí. en el Senado. Ahora, muchos dicen que ya está cantado prácticamente la cuestión presidencial. Hay todavía mucho tiempo, pero la discusión que no termina nunca es la del Senado. Y cada vez para peor, claro, sobre todo para los colorados. Yo te diría, Patricia, que hay dos enfrentamientos en las próximas elecciones. Por un lado, Efraín, Marito, y por el otro lado, Cartes Lugo. Así como aparecen algunos números, aparentemente en el Parlamento la disputa va a ser Cartes Lugo. O sea, Lanzoni por el PLRA no entra en esa... No existe más o menos. No aparece como figura importante, fuerte. Claro, porque obviamente Lanzoni es una figura relativamente nueva, es un político nuevo, pero no es nunca fue presidente del partido, claro. No fue. En cambio vos tenés dos expresidentes disputándose o encabezando las listas para el Parlamento. Y sí, se va a centrar ahí. Claro. Se va a centrar ahí, claro. Ellos son, digamos, las cabezas más fuertes. Lanzoni es una Además figura que la mucho gente menor. le considera a Lanzoni del equipo Blas Llano como hombre otra vez o gente cercana al presidente Horacio Cartes, de vuelta. Sí, porque era llanista. Claro, por eso. Era llanista. Entonces, veremos qué resultados da eso en esta particular disputa que nunca antes se dio una disputa así para el Senado. Que encabezaran figuras tan emblemáticas bueno. Y dos expresidentes, claro, y uno actual, por cierto, que todavía no sabemos si le van a dejar o no correr, ¿verdad? Va a depender otra vez de la lista del Senado. Yo me refiero a dos expresidentes refiriéndome a Cartes. Y por eso. Porque Nicanor en realidad no encabeza la lista. No. Digo por Cartes y por Lugo, dos claro, expresidentes. Y todavía no sabemos qué va a pasar con Cartes cuando termine esa selección o esa elección del Senado. Claro. Esa mayoría, si no es colorada, ¿va a poder jurar o no Cartes? Es todo un tema. O sea, ¿jurará o no jurará Horacio Cartes? O sea, son muchos los que están haciendo cálculos a partir de los números que se están manejando